Pues vamos a pasar a la lectura bíblica que servirá de base para la predicación de esta mañana. Y os pido que me acompañéis a Oseas, capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Si recordáis, la semana pasada ya tuvimos un primer contacto con Oseas, hoy va el segundo. Oseas 11, del 1 al 11. Yo os recomiendo que abráis vuestras Biblias o vuestros móviles porque es bueno siempre poder seguir la lectura. Dice así, Oseas 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, y yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno le exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el Santo en medio de ti, y no vendré con furor. En pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Pues el título de la predicación de esta mañana es El Evangelio según Oseas, y como hemos dicho antes, la exposición va a estar a cargo de nuestro querido hermano Mateo Torres, que es uno de nosotros, aunque ahora vive en otro lugar. Adelante, Mateo. Buenos días. No puede ser que pase más tiempo en el tren que en la iglesia, así que contad que fueron 3 horas de ida y 3 de vuelta. Espero que hayáis venido con botella de agua al menos. Menudo texto tenemos hoy entre nuestras manos. Que el Señor en su gracia nos permita que no se hable hoy otra cosa que su palabra, que no se escuche otra cosa que su verdad y que sea su Espíritu el que bendiga. Querría empezar haciéndoos una pequeña analogía de lo que creo que nos refleja este texto, y es que el 18 de diciembre de 2009, una semana antes de Navidad ese año, después de invertir más de 300 millones de dólares concentrados en 162 minutos, como va a durar este mensaje, tenía lugar en Londres el estreno de una película que aspiraba a ser un antes y un después en la industria del cine. Avatar y el mundo de Pandora salían a la luz, acompañadas de una revolucionaria experiencia de cine en 3D. Tecnologías de captura de movimiento avanzadas, presentación de un mundo por primera vez producido 100% virtual, un idioma confeccionado específicamente para la película, un rodaje estereoscópico, que quiere decir que se grabó específicamente para ser reproducida en 3D, cosa que era rupturista en aquel momento. Se presentaba como una revolución. La nueva generación de experiencias cinematográficas, y su éxito quedó respaldado. Durante más de una década fue la película más taquillera de la historia. La recaudación de Avatar
superó los 2.700 millones de dólares por 300 invertidos. No les salió mal el negocio a Hollywood en este caso. Sin embargo, entre todo ese brillo, había un sutil o no tan sutil detalle que a los críticos les llamó pronto la atención y a la audiencia más perspicaz. La trama sonaba muy familiar, muy familiar. Resumo, un protagonista extranjero que se infiltra en una cultura primitiva para luego terminar defendiéndola contra los suyos propios. Surge el romance con una mujer local que además le sirve de puente cultural y la trama se desarrolla en una crítica a la colonización y a la explotación de recursos naturales. No sé cuántos se habrán dado cuenta ya hasta este momento, pero la historia de Avatar resultó que ya había sido contada en una versión probablemente más sencilla por el mundo Disney en su película Pocahontas, publicada en 1995. Incluso podríamos apreciar la misma trama en el largometraje de Bailando con los lobos, de 1990. El director nunca reconoció una inspiración directa en estas películas, sino que más bien se limitó a justificar que era un tipo narrativo clásico y que al final lo importante era el uso que se le daba para la reivindicación ecológica. Bueno, no vamos a hacer ahora una sinopsis de la película, pero sí quería hacer notar que en el pasaje que tenemos hoy, en Oseas 11, nos encontramos con un mensaje que nos suena familiar, que evoca a otra historia, un mensaje que inspira una trama mayor, una situación que trasciende hacia una realidad superior. Cerramos esta pequeña serie de 2 predicaciones, como dijo Sara. La semana pasada Francisco tuvo la ocasión de predicar sobre los 3 primeros capítulos que cuentan la experiencia de Oseas. Y en los capítulos siguientes, del 4 al 14, hasta el final del libro, se habla del mensaje de Oseas. Hoy nos centraremos en uno de los capítulos de este mensaje, aunque tratemos de entender todo este pasaje. Si desde el capítulo 4 al 10, antes de llegar al nuestro, el tema central consiste en la infidelidad y la perversión del pueblo de Israel, rompiendo el pacto que tenían establecido con Dios, en este capítulo 11 toman también lugar otras notas que convergen sobre ese mensaje. Casi podríamos decir que el capítulo 11 es el estrecho del Guadalquivir, donde chocan 2 aguas y parecen confrontadas, pero si las analizamos veremos cómo hay una armonía entre ellas. Me gustaría en esta mañana que viésemos 3 aspectos, 3 puntos. Un rechazo imperdonable, un castigo inevitable y una restauración incomprensible. Adentrémonos en el texto, os invito a que mantengáis las Biblias abiertas o encendidas y vayamos directamente a los primeros versículos donde encontramos un rechazo imperdonable. Dicen que el que nunca ha probado lo amargo no valora lo dulce. Y es que los contrastes acentúan los sabores de las cosas. Bien, pues en estos primeros 4 versículos del capítulo 11 encontramos precisamente un contraste entre comportamientos, la respuesta de 2 partes a un pacto establecido. De forma que, por choque, ambas partes saldrán a la luz y se acentuarán. Y es que si hablamos de pacto, precisamente el profeta Oseas comienza este capítulo haciendo referencia al momento fundacional de esa relación, antes incluso de que se formalizase el pacto. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. La liberación de Egipto, una clara alusión al Éxodo, al obrar de Dios para sacar de la esclavitud a Israel en Egipto. En Éxodo 4:22 tenemos las palabras de Dios a Moisés: y dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Estas son las palabras que estamos viendo que enfatiza ahora el profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Pero la referencia que hace el profeta Oseas no es simplemente una referencia romántica. Para entender bien el trasfondo de estas palabras debemos entender el contexto de lo que ha dicho antes.
Y para ello, permitidme que os haga algunas referencias de estos capítulos 4 al 10. Os leeré partes de versículos específicos de estos capítulos. Oseas 4:4, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. El sacerdote que hacía las funciones de juez en los litigios, de árbitro, y está diciendo que el pueblo de Israel es quien contiende con el sacerdote. El pueblo de Israel contiende hasta con el juez del asunto. La obstinación del pueblo de Israel. Oseas 5:5, el orgullo de Israel testifica contra él. Oseas 7:10, testifica contra él el orgullo de Israel, de nuevo. Por último, apenas 4 versículos antes de este que estamos analizando, Oseas 10:13, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Pensemos que en vida de Oseas, sobre todo al inicio de su ministerio, Israel estaba en un momento económicamente próspero. Habían recuperado las fronteras hasta tiempos del rey Salomón. En el Mediterráneo oriental habían adquirido una posición fuerte y políticamente relevante. Esta era la situación, al menos humana, de Israel en esos momentos. Pero es frente a esta actitud de orgullo, de altanería, de soberbia, que el Señor les recuerda que fueron receptores de su amor siendo niños. La palabra que aquí se traduce como niño es también la acepción, otra acepción de esta palabra sería siervo, y es una acepción natural, porque en aquel momento los niños no dejaban de ser personas que estaban en sus casas sujetos a autoridad, estaban dependientes y además dedicados a un servicio. Al hablar de niño no solo se está refiriendo a la edad, sino que habla de una situación en la que se encontraba Israel, indefenso, dependiente, sometido bajo autoridad, sirviente. El apóstol Pablo entendía también de esta forma la niñez cuando en Gálatas 4, explicando una verdad teológica, utiliza la siguiente metáfora y dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo. Esa es la ilustración que utiliza también el apóstol Pablo. Con ternura, con amor, Dios les está diciendo que no fueron escogidos ni amados por ser numerosos, por ser fuertes, por ser valientes, por ser fructíferos, sino que fueron amados en su situación de mayor debilidad y dependencia. Deuteronomio 7, el Señor no puso su amor en nosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Pero el pueblo pequeño creció y al crecer se envaneció. Y es que el orgullo es el velo que impide ver la verdad. Os lo repito, el orgullo es el velo que impide ver la verdad. El Salmo 10 dice que el malvado va con la cabeza levantada y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Ante la arrogancia, Oseas recuerda que el amor de Dios no provino de ningún activo que Israel pudiese poseer, sino que por el puro afecto de su voluntad, Dios les llamó, desde la dependencia total de Israel, desde la humildad de los que solo pueden sino rogar. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces en nuestras iglesias, en nuestras vidas, una perspectiva superficial de abundancia nos hace caer en el mismo error de orgullo que nos separa de Dios, de buscarle a Él, de conocerle a Él, de obedecerle a Él? ¿Acaso nos olvidamos de la situación de la que nos salvó Dios? ¿Había que ofrecer algo en nuestras manos? ¿Lo hay ahora? ¿No es suyo lo que ya tenemos? La Biblia habla claramente sobre la arrogancia y sobre aquellos que se enaltecen. Proverbios dice que delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Es el escritor Santiago, en su epístola, que aplica un pasaje de Proverbios para recordar que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuánto ejercitamos nuestra dependencia total y sincera al Señor en nuestras vidas?
Oseas insiste en que ese espíritu orgulloso de los israelitas los llevaba a apartarse del Señor, a no buscarle, y ello condujo a un declive moral y espiritual. Por tanto, lo contrario, la piedad, la bondad, se fortalecen cuando tu dependencia del Señor se traduce en una imperiosa necesidad por conocerle. Conocer su verdad, pero conocerle también a Él a título personal. Y aquí estamos hablando de nuestra vida de oración también. No hay mejor indicador para conocer tu práctica de la dependencia de Dios que examinar tu vida de oración. ¿Queremos saber si estamos siendo orgullosos en nuestra vida? Examinémonos cuánto oramos. Si la conclusión es que solo cuando tenemos un plato de comida delante, entonces efectivamente estamos siendo orgullosos. Un niño no depende de sus padres solo para comer. Siendo Israel un niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo, de su situación más baja, de tu condición más autoinsuficiente, de tu absoluta no capacidad. Ahí te llamé, ahí te amé, de ahí te saqué. Sin embargo, y sigue el capítulo 2, cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. La versión griega, y como traduce la Reina Valera, no dice cuánto más los llamaban los profetas, sino cuánto más te amaba yo. Cuanto más te llamaba yo, tanto más se alejaban de mí, dice la Reina Valera. Observamos en este versículo, por un lado, el contraste, la paciencia de Dios. La paciencia, cuanto más los llamaba. No es un pasado simple, no es que te llamé y no viniste, como dices a los niños, te llamé y no viniste. No, es una repetida y constante llamada a la reconciliación de Dios con su pueblo. Durante años, desde el mismo nacimiento de la nación de Israel, Moisés ya hizo estos llamados, estas exhortaciones al pueblo de Dios para volver, y hasta Oseas, pasando por los jueces y principalmente, como está enfatizando aquí, por los profetas. Permitidme que os haga 3 ejemplos. El profeta Samuel, 300 años antes, fijaos la paciencia del Señor, 300 años antes del momento de Oseas. Primera de Samuel 7:3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y los astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidles solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Constantemente esta fue la lucha de Samuel, pero no fue su única lucha. Elías, 120 años antes de Oseas. Primera de Reyes 18, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Más adelante en el monte Carmelo clama a Dios y le dice: oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Y vaya si respondió el Señor en aquel momento. Eliseo siguió a Elías. Más adelante Amós, pocos años antes que Oseas. Porque así dice el Señor a la casa de Israel, dice Amós capítulo 5, buscadme y viviréis. Buscad al Señor y viviréis. Coetáneo a Oseas, ya estamos en sus mismos momentos. Isaías, al reino del sur, también les dijo: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Son ejemplos, podríamos seguir. Desde su misma fundación, pero de forma especialmente intensa en los últimos años, a través de los profetas, Dios estuvo llamando con amor y con paciencia a la reconciliación, el arrepentimiento y volver a Él, conocerle a Él, escucharle a Él, obedecerle a Él, amarle a Él. Y frente a la paciencia amorosa del Señor, el contraste, la obstinación orgullosa de Israel. Tanto más se alejaban de los profetas, tanto más se alejaban de mí. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos, prácticas idolátricas que llevaban aparejadas prostitución, sacrificio infantil y otras prácticas totalmente abominables. Este rechazo lo encontramos de forma más desarrollada y que nos ayudará
a entender mejor, más en profundidad esta situación en Segunda de Reyes. Así que permitidme, y en este caso es una lectura un poco larga, pero os pediré esa licencia y si queréis abrir las Biblias conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17 y desde el versículo 7. Segunda de Reyes 17, 7 dice así: esto sucedió, que Dios castigase a Israel. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aseras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Y quemaron incienso allí, como hizo Oseas, en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor había llevado al destierro delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor. Sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho: no haréis esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres. No creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellos. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de becerros, hicieron una asera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, hicieron pasar por el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, provocándole. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Impresionante, pareciera que Oseas era buen conocedor de las Escrituras, porque fijaros que en 2 frases todo lo que condensa de la explicación del rechazo de Israel. Ante estos constantes llamados a la reconciliación, en el pueblo, como hemos leído, endurecieron su cerviz, el mismo error en el que cayó Faraón, que endureció su corazón. La naturaleza humana, pecaminosa, tiende hacia el rechazo a Dios. Es una tendencia, es una inercia que hay en nosotros. No somos seres neutrales. Nuestra esencia, nuestra voluntad, lo más profundo de nosotros está en quiebra técnica. No hay quien haga lo bueno ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Y mientras los cielos siguen declarando la gloria de Dios, mientras su palabra nos sigue clamando por arrepentimiento y volver a Dios, el ser humano sigue entregando sus tesoros y derramando sus mejores perfumes al vacío, a lo vano, a la nada, a sacos rotos que nunca van a corresponder, que nunca van a bendecir. Y con ello el ser humano se hace vano, se hace vacío, se hace nada. ¿Y sabéis qué? Este mensaje no iba dirigido a las naciones paganas de alrededor. Este mensaje iba dirigido al pueblo sacerdotal de Dios, al pueblo sacerdotal de Dios. ¿Y sabéis qué? También hoy nosotros podemos encontrar a no pocos cristianos encendiendo su ramita de incienso en el bosque. Y una rama de incienso que encendemos en el bosque es una rama de incienso que estás negando encender a Dios en su templo. Hoy no pocos cristianos derraman su tiempo, su energía, sus ilusiones, su dinero en dioses baales,
en movimientos, corrientes, pensamientos que no emanan de la palabra, que aunque sean aplaudidos por las naciones vecinas, son abominables a los ojos de Dios. Hoy no pocos cristianos viven sus vidas entregadas a planes de futuro, a intereses y ambiciones que no nos acercan a Dios, que no agradan a Dios, que no dan gloria a Dios, no nos hacen bien. Quizás mejoran nuestra imagen, pero endurecen nuestro corazón. Hoy no pocos cristianos viven en la mediocridad espiritual. Y no lo saben, porque no saben que hay una espiritualidad plena. No les satisface su fe, pero desconocen que hay un camino mejor. Y no lo conocen porque no hay pasión por conocer a Dios. Dura cerviz, dura cerviz. El pueblo de Dios vive aletargado porque no bebe de la verdad de Dios. No crece en sabiduría y madurez, no construye sobre los fundamentos básicos. Y lejos esté de mí que esto sea un juicio. Esto es una invitación a autoexaminarnos. Y si hay alguna actitud, alguna práctica en nuestra vida de la que debamos arrepentirnos, seamos sensibles a lo que el Señor dice en su palabra. En lugar de la dura cerviz, Cristo nos enseñó a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. En lugar de ser distantes e ignorantes al conocimiento de Dios, Hebreos nos dice, por tanto, vamos adelante a la perfección. Adelante. Hay una fe perfecta, hay una piedad sublime. No que yo la haya alcanzado ya, pero prosigo hacia la meta. Pues Iglesia Evangélica Bautista de Gracia prosigue hacia la meta. Prosigue hacia la meta con humildad, con mansedumbre, prosigue hacia la perfección, continúa. Y continuamos con ese contraste del que hablamos. Yo enseñé a andar a Efraín, dice el versículo 3. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas, me incliné y les di de comer. Estos versículos nos muestran un paralelismo en realidad con respecto a la situación de Oseas que vimos la semana pasada. Y la situación del pueblo de Israel se está haciendo un paralelismo. Si leemos Oseas 2, ¿qué dice Gomer? Gomer, la mujer de Oseas, que se fue con sus amantes, dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Y no se daba cuenta que no sus amantes, sino Oseas era el que estaba cuidando de ella. Oseas 2:8. Ella no sabía que yo era el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro. De la misma forma, aquí es el Señor, el que hace ver a Israel que Él era el que cuidaba y proveía de ellos tiernamente, como un padre amoroso a su hijo. El amor de Dios no se quedó en llamarlos de Egipto cuando eran niños, sino que se extendió su cuidado y su provisión para su crecimiento. Deuteronomio 1, Moisés dice, el Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. Y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Iba delante de vosotros para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino donde debíais andar. Siempre estuvo ahí la providencia del Señor. Dios preocupándose del cuidado concreto, necesario y conveniente de sus hijos. La providencia de Dios. La providencia de Dios implica al menos 3 cosas. Implica conocer de antemano, implica planificar e implica ejecutar o gobernar. La providencia de Dios, todo ese despliegue de poder y divinidad dedicado en amor al bien de sus hijos. La soberanía de Dios para bendición de su pueblo. Es algo sencillamente maravilloso. Todo ese despliegue. El pastor John MacArthur, que pasó a la presencia del Señor el pasado mes de julio, decía lo siguiente: la alabanza es meditar en la providencia divina. Cuantos más años tienes, más historia de providencia divina tienes en tu vida.
La obra del Señor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y a través de la historia de la Iglesia, y la obra de Dios en tu vida providencialmente, día tras día, tras día, tras día, llena mi corazón de alabanza. Fin de la cita. La conciencia de la providencia. Ser conscientes del obrar de Dios en la historia y en tu vida es la esencia de la alabanza. Sin embargo, contraste de nuevo, el profeta dice: pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Al igual que la mujer ramera de Oseas, el pueblo de Israel creía ser cuidado y bendecido por obras de sus manos. Ignoraban la realidad de la providencia de Dios, cuanto menos si no la negaban. Isaías, coetáneo de Oseas, escribe lo siguiente sobre Judá en este caso: pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Ese era el sentir del pueblo de Israel. El Señor sosteniendo con sus brazos al pueblo de Israel, enseñándole a caminar y a discernir, guiándole, atrayéndole con lazos de amor, levantando sus cargas, inclinándose y proveyéndoles. Y el pueblo de Israel dándole las gracias a los ídolos de sus manos, mientras le daban la espalda a Dios y además le achacaban abandono por su parte. ¡Qué miseria! ¡Qué dolor! La anti-alabanza del pueblo de Israel. Un rechazo imperdonable. Y como consecuencia, un castigo inevitable. Justicia distributiva. Es un término que acuñó Aristóteles para expresar que se debe dar a cada uno según su mérito. Bien, pues los versículos 5 a 7 el profeta expresa los méritos que ha acumulado el pueblo de Israel. Leámoslo. No volverá a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Porque mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno le exalta. Para entender este versículo 5 de no irán a Egipto, sino que Siria será su rey, tenemos que tener en cuenta unos capítulos antes, cuando Oseas les dice: ellos volverán a Egipto. Inicialmente Oseas les dijo que volverían a Egipto, pero ahora les está diciendo: Egipto no será tu tierra, sino que Asiria será tu rey. Lo que les está diciendo es que volverás a Egipto, en el sentido de que volverás a la esclavitud, volverás a caer en el mismo pozo del que el Señor te había sacado. Pero esta vez tu Egipto será Asiria, será el gran enemigo del momento. Por negarse a volver al Señor, volvieron a la esclavitud, a la desposesión, a la miseria. El versículo 6 nos indica que además esta situación se dará por violencia. Entrarán a la fuerza y los consumirán. Y esto vino provocado por sus intrigas. Otras versiones dice por sus consejos. En el capítulo anterior ya Oseas advirtió de que se avergonzarían de su consejo. Simplemente por entender esto de caer por sus intrigas, cuál es la causa de que esto esté sucediendo. Podemos acudir al profeta Jeremías, que aunque se dirija al pueblo de Judá, su diagnóstico es el mismo que está haciendo aquí Oseas para el pueblo de Israel. Jeremías 7 dice en el versículo 24: no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No oyeron la voz del Señor. Caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y no fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y cuando vas hacia atrás, tarde o temprano acabas en la casilla de salida. Volverás a Egipto. Pese a la insistencia de los profetas en volver al Señor, no hay quien le exalte. El clamor de los profetas es la advertencia de Dios, que no fuesen por ese camino. Solo iban a acabar con sus vidas, autonegándose las bendiciones, rechazando el pacto, rechazaban la tierra prometida. Rechazando el pacto, rechazaban su misión sacerdotal. Rechazando el pacto, rechazaban al Dios salvador y protector.
Ya lo profetizó Moisés, hablábamos antes, el primero en clamar al pueblo para que permaneciese en el Señor. Deuteronomio 32 dice: entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Eso Moisés lo profetizó unos 600 años antes del lamento de Oseas. Como se suele decir, se vio venir. Porque, de nuevo, en cuanto a necedad, en cuanto a infidelidad, el ser humano es predecible. Predecible. No hay excepciones. La Biblia es clara al respecto. La paga del pecado es la muerte. Dar la espalda a Dios y vivir cara a cualquier otra meta, cara a cualquier otra persona, cara a cualquier otro deseo, es idolatría. Y tal ofensa a Dios es de justicia que sea condenado con la muerte y maldición eternas. Un castigo inevitable. Un castigo inevitable. Y sin embargo, y gracias a Dios por ese sin embargo, toda la infidelidad de Israel no alcanza a la fidelidad del Señor. Y de esta forma, en que llegamos a la última sección del capítulo, un perdón incomprensible, un perdón incomprensible. Antes indicábamos a Isaías cuando Israel se lamentaba: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Sin embargo, qué miras más cortas, ¿verdad? Al versículo siguiente declara el Señor: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos te tengo grabado, tus muros están constantemente delante de mí. Dice el versículo 8: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el Santo en medio de ti, y no vendré con furor. El Señor no se olvida de los suyos del Señor sí, pero el Señor no se olvida de los suyos. Y no aplicará sobre ellos el castigo contra Adma y Zeboín. Estas eran dos ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra y sufrieron el mismo castigo que estas. Más de 20 veces se encuentran referencias al castigo de Sodoma y Gomorra que recibieron. Y al final esta fue una demostración de cuál será el castigo eterno de Dios sobre la iniquidad. Y Dios se niega a aplicar un juicio final y definitivo sobre su pueblo, sino que el castigo se aplicaría desde la compasión. Se enciende, se inflama toda mi compasión, por tanto, no ejecutaré el furor de mi ira, no vendré con furor. El Señor por Oseas está diciendo que Israel era merecedora de entrar en ese catálogo de ciudades malditas. Hicieron todos los méritos para constar en esa lista, de ser sujetos de la ira justa y santa de Dios. Sin embargo, por pura compasión, por gracia, decide retener ese castigo definitivo. Toda la tensión está en estos versículos. Israel merece el final de sus días, pero por la misericordia de Dios no será una destrucción sin restauración. Este es el Santo Dios. La sublime revelación del carácter de Dios se muestra en su compasión hacia los que no merecían compasión. Y precisamente con esa profecía de restauración es con la que termina el capítulo. En pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. El capítulo cierra con la profecía más sublime.
el futuro último para el pueblo de Dios. Caminarán en pos del Señor, literalmente caminarán siguiendo al Señor en obediencia y lealtad, como oveja detrás de su pastor. El Señor juntará a todos sus pueblos como quien vuelve a casa, y precisamente en sus casas serán establecidos. Esos hijos de Dios, amados y llamados en Egipto, pese a ellos mismos, volverán al hogar. Y si ya teníamos indicios de paralelismo, y vuelvo a cómo empezamos, es en este final del mensaje donde vemos reflejado el gran mensaje que trasciende, el gran mensaje de la revelación divina. Ese Señor que pastorea a su pueblo para que caminen tras él. Ese león que ruge y agrupa a los suyos. Ese Señor que establece a los suyos en su nueva morada. Ese es el que da sentido a toda la profecía. Ese es el Señor Jesucristo, latente en todo el mensaje. Cristo, también llamado por el Padre de Egipto. Cristo, también preparado en el desierto para iniciar su ministerio. Pero Cristo no rechazó a Dios, sino que fue fiel, obediente hasta el final. Cristo, merecedor del amor del Padre, de su complacencia, de su contentamiento, su perfecta comunión con Dios Padre. Y sin embargo, Cristo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, donde Él sí fue castigado sin misericordia, sin compasión, donde Él sí fue maldito. Él cargó por el pecado de todos nosotros. Él es la clave para entender que el pueblo de Dios, pese a su incidente infidelidad, es bendito al final de los días. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la trama principal de las Escrituras. Él es el porqué y el para. Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Por eso, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenga el Señor misericordia hoy, para que los que aquí estamos oigamos su voz, respondamos en arrepentimiento y fe, y nos hagamos herederos de esa esperanza de hogar eterno en Cristo Jesús.